Bueno, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a empezar a hablar de uno de los principales temas de la biología, que es la fisiología humana, más específicamente del tema de la digestión y absorción. Entonces espero que les sirva mucho y valga aclarar que en este video también voy a mencionar algunos conceptos básicos, pero que van a ser muy importantes no solo para este tema de la digestión, sino también para que entiendan todos los próximos temas de la fisiología humana. Mm, bueno, y todo lo que diré en este video va a estar en base y va a tener de guía este libro, que es de biología del programa IB, del Bachillerato Internacional. Entonces, esto lo menciono por dos razones. La primera es que las personas que puedan ver este video, que hagan parte de uno de estos colegios, que tenga relación o bueno, tenga establecido este programa, pues estoy seguro que les puede ayudar bastante porque pues este libro es bastante específico con ciertos conceptos y algunas terminologías que las repite a lo largo de todo el libro y que están como muy enfocadas en esos. Entonces sé que les va a ayudar. Y para los que no hagan parte pues, de este programa, también estoy convencido de que pueden resolver muchas dudas y también les va a ayudar muchísimo a introducirse al tema porque pues no es algo del otro mundo. Simplemente este libro tiene como unas cosas muy específicas en los que le gusta detallar, pero igualmente yo trataré de mantener todo general y enfocarme en esas cositas a profundidad poco a poco. Entonces, primeramente tenemos el sistema digestivo, que es, tenemos acá a la izquierda una imagen así que muestra todas las partes y todos los órganos involucrados, y acá a la derecha les menciono unos conceptos generales que van a ser muy importantes para entender a grandes rasgos cómo funciona. Entonces, primero, mi recomendación es que entiendan el tracto digestivo o el tubo digestivo como, valga la redundancia, un tubo muy largo que tiene diferentes formas, pero al final es un tubo con un inicio en la boca con un final en el ano. Por acá entra la comida y por el ano sale. Normal. ¿Y qué pasa? Que con ese tubo tiene órganos accesorios, o sea, órganos que no hacen parte como tal de ese tubo, pero que indudablemente van a servir y van a ser de suma relevancia para tanto la digestión como la absorción de los alimentos. Entonces ya vamos a hablar de cada uno de ellos más adelante. Y bueno, siguiente que tenemos que tener en cuenta que para la digestión de toda la comida que vamos a consumir se necesita de una digestión mecánica y química. ¿Por qué? Porque es el fin o sí, la finalidad de todo este sistema digestivo es romper la comida, la comida, imagínensela como moléculas grandes, la necesitamos descomponer en las moléculas pequeñas, de macro a micro. Y este proceso se le denomina catabolismo. ¿Cómo sucede ese proceso de catabolismo? Se da gracias a enzimas y surfactantes que van a ser secretados en diversas partes del tracto digestivo y por diversas glándulas y órganos que van a ayudar a que ese proceso tenga lugar el catabolismo. Y listo, esos son como algunos conceptos que me parecen a mí muy importantes a tener en cuenta. Ahora sí, comencemos. Vamos a comenzar primero por las partes y órganos que hacen parte como tal del tubo digestivo del que les mencionaba. Entonces, primero, obviamente, comienza por la boca. En la boca comienza la digestión mecánica y química. Mecánica porque pues se agresa al proceso de la masticación de la comida, entonces se va partiendo. Y la química se da gracias a la saliva. La saliva se secreta gracias a las glándulas salivares, que ya más adelante profundizaré en ellas, pero simplemente hay que tener en cuenta que la saliva contiene enzimas. Esas enzimas van a empezar a digerir ciertas sustancias. ¿Cuáles? En la boca se va a empezar a digerir polisacáridos como el almidón. Entonces, si les preguntan dónde comienza la digestión del almidón, en la boca por las enzimas que están dentro de la saliva. Listo. Ahora tenemos el esófago. El esófago es un órgano así en forma de tubo que conecta a la boca con el estómago. Entonces es a través de este que la comida pasa de la boca al estómago. Más específicamente el esófago se conecta con la faringe y de ahí pasa la comida hacia el estómago. Y que es importante acá que lo reconozcamos, que ese movimiento de la comida sea gracias a un mecanismo que se le denomina peristaltismo o peristalsis. Ese movimiento no solamente ocurre en el esófago, va a ocurrir más adelante, pero comienza en el esófago. Y ya también más adelante en el video voy a explicar cómo funciona sí, este movimiento. Ahora tenemos el estómago.
El estómago es este órgano como en forma de bolsa y en forma como una C al revés, que es importante que lo sepan, y que va a empezar, bueno, que de pronto algunos lo sepan, tiene un ambiente ácido, o sea, tiene un pH reducido, un pH bajo. Y acá que se va a empezar a digerir, se van a empezar a digerir principalmente las proteínas. Entonces acá es cuando se empiezan a romper, que es lo que necesitamos. Y se me olvidó darles un consejo muy importante y es que eh, la idea, o bueno, lo ideal sería que ustedes dibujen a memoria cuando se acabe este video, ustedes dibujen a memoria los órganos y el tracto digestivo en general. No les digo que se pongan de Leonardo da Vinci y empiecen a utilizar mil colores y súper detallado. No, no es necesario. Simplemente con que dibujen cada órgano, obviamente la ubicación esté bien distribuida y que guarden las proporcionalidades entre cada órgano y utilicen y bueno, detallen bien sus formas. Ya con eso basta y es lo importante realmente. Y van a ver que con eso de pronto van a empezar a resolver ciertas dudas y pues les va a servir bastante. Ahora sí, sí, continuemos. Entonces quedamos en el estómago que comienza la digestión de las proteínas. Perfecto. Sigue el intestino delgado. En el intestino delgado es este de acá, que por si acaso tienen alguna duda, el intestino delgado en inglés se llama small intestine. A pesar de que en inglés, pues eso es literalmente intestino pequeño, no es el más pequeño, entre comillas, sino es el más largo, sino que se refiere como al grosor que en sí es más delgado que el intestino grueso, como lo dice el nombre. Pero no se vaya a confundir, el intestino delgado es el más largo, eso siempre ténganlo en cuenta, y el intestino grueso es el más corto. Ahora sí, ¿qué pasa en el intestino delgado? En el intestino delgado se va a continuar con la digestión de las macromoléculas, o sea, las moléculas grandes que necesitamos convertir en micro, necesitamos romperlas. Pero acá también se va a llevar a cabo la mayor parte de o bueno, se va a comenzar la absorción, o sea, lo que el cuerpo necesita absorber para, pues, para su metabolismo y para su bienestar. Necesita obtener los nutrientes que estamos comiendo. Es aquí donde va a tener lugar eso, esa absorción. Y bueno, el intestino se divide en tres partes. Tenemos el duodeno, que es la parte inicial, o sea, es la parte que conecta el estómago con el intestino delgado. Esa parte es el duodeno. Tenemos después el yeyuno, que es la parte intermedia, y finalmente tenemos el ilion. El ilion, pues, es la parte final, es también donde ocurre gran parte de la absorción, y en el ilion es cuando se conecta con el intestino grueso, que vamos para este. El intestino grueso es, pues, como les decía, el intestino grueso, pero es el más pequeño hablando en longitud. Y este órgano tiene una función principal, que es la de reabsorber agua y algunos minerales. Entonces, ¿qué se necesita de eso? O bueno, que es importante entender que el cuerpo acá, digamos en el intestino grueso, se empezará a formar las heces, o sea, lo que el cuerpo va a desechar. Por eso es que imagínenselo así, el cuerpo dice, listo, vamos a desechar eso, pero veamos qué nos puede servir de ahí, antes de que lo botemos. Ahí es donde vamos a empezar a reabsorber agua, porque el cuerpo no quiere botar agua, y también algunos minerales que nos sirvan. Entonces aquí es cuando se llevará a cabo esa reabsorción. Y, bueno, se me olvidó comentarles algo, que de pronto se han oído que hablan del colon. El intestino grueso es el mismo que el colon. Entonces, para que no se confundan que donde queda el colon, pues es el mismo que el intestino grueso. De pronto algunos ya lo sabían, de pronto otros no, pues para que lo recuerden. Y listo, eso sería todo por el intestino grueso. Ah, bueno, y está dividido en partes igual que el intestino delgado. Tenemos el colon ascendente. El ascendente entonces es esta parte que queda a la derecha, donde va a empezar a subir el bolo alimenticio. El bolo alimenticio es básicamente esa mezcla, pues toda la comida que ingerimos, ya mezclada con todos los surfactantes y ya un poco digerida. Ese es el bolo alimenticio. Entonces el bolo alimenticio va a empezar a subir por el colon ascendente, valga el nombre, pasa al colon transversal o el colon transverso, desciende por el colon descendente y tenemos el colon sigmoide. Y después, ¿qué pasa? El sigmoide es esta partecita que va como otra vez es el centro. Y esta parte que es, este ya sería el recto que lleva al ano. Listo, para que no se confundan. Y este siempre va a ser el orden. Bueno, el bolo alimenticio va a empezar a subir por esta parte que queda a la derecha, pasan por el colon transverso y baja por el descendente que queda a la izquierda. Nunca se confundan en eso. Y también, esto no es muy importante, pero por si lo quieren saber, esta colita que se ve acá en el intestino grueso es el apéndice. Para que lo relaciones, este es el apéndice que cuando se inflama causa apendicitis y lo tienen que extirpar. Ese es.
Pero pues por ahora no nos sirve mucho, pero para que lo sepan. Ahora ya vamos con los órganos accesorios, esos órganos que no hacen parte como tal del tubo, pero que van a tener mucha relevancia y ya veremos por qué. El primero es el hígado. Entonces el hígado tiene una función muy importante, que es la de producir y secretar un líquido que se llama bilis. Esa bilis nos va a ayudar a romper las gotas lipídicas. Y bueno, también el hígado tiene muchísimas otras funciones muy importantes, como la del metabolismo, la destoxificación de la sangre, entre muchos otros. Y también uno muy importante que va a ser recurrente a lo largo de toda la biología, es que almacena la energía. Nosotros consumimos glucosa, carbohidratos, y esa glucosa la necesitamos guardar, almacenar. ¿Y cómo se almacena? En forma de glucógeno. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y eso sucede en el hígado. Siguiente órgano accesorio es la vesícula biliar. Miren dónde está la vesícula biliar. La vesícula biliar literalmente queda pegada en el hígado. ¿Por qué? Y póngale lógica al nombre. Vesícula biliar hace referencia a la bilis, al líquido que produce el hígado. Entonces, la vesícula biliar básicamente lo que va a hacer es almacenar la bilis que se está produciendo y la va liberando. ¿Liberando a dónde? La va liberando al duodeno, al intestino delgado, que es la primera partecita, ahí. Ahí la va a liberar, para que empiece a digerir las gotas lipídicas, a romperlas. Segundo órgano, tenemos el páncreas. El páncreas es el que queda entre el intestino delgado y debajo del intestino del estómago, qué pena. Y el páncreas tenemos que tener en cuenta dos funciones muy importantes. Siempre que les hablen del páncreas, recuerden, tiene dos funciones. Una endocrina y una exocrina. ¿La endocrina qué es? Endocrina hace referencia a las hormonas. Endocrino hace referencia a las hormonas. Entonces, el páncreas va a secretar dos hormonas, que eso está en otro capítulo y que tiene unos procesos mucho más complejos y que de pronto pueda hacer un video específicamente de esto, pero básicamente secreta dos hormonas, la insulina y el glucagón, que van a regular los niveles de la sangre. Entonces la insulina, por una parte, va a disminuir los niveles de glucosa si estos están muy altos y el glucagón la va a aumentar en caso de que estén muy por debajo de lo normal. Y por lo tanto, la endocrina, como estamos hablando de hormonas, la vamos a liberar, estamos hablando de que vamos a liberar hormonas, el páncreas va a secretar esas hormonas al torrente sanguíneo. ¿Listo? Ahora la otra función es la exocrina. La exocrina se refiere a que va a liberar enzimas al tracto digestivo, específicamente a dónde? Al duodeno, a la primera parte del intestino delgado. Entonces, sí, al igual también que la vesícula biliar, ahí van a liberar ese jugo, que en este caso es el jugo pancreático. Entonces recuerden, endocrina libera el torrente sanguíneo y exocrina libera el tracto digestivo. Y este jugo pancreático, el que les hablo, tiene tiene muchas enzimas y que van a ayudar a la digestión de las macromoléculas. Entonces va a tener lipasa, que pues esta enzima se va a encargar de los lípidos, obviamente por el nombre, no es muy difícil. La milasa, que se va a encargar de la digestión del almidón. Y la proteasa, que como lo dice el nombre, de las proteínas, fácil. Y también recuerden, todo lo que termine en asa es usualmente una enzima. Lipasa, milasa, proteasa, endonucleasa, todo eso son enzimas. Y bueno, para que se den una idea, esta es como la parte del páncreas que está relacionada con la parte exocrina, que va acá es donde se genera el jugo pancreático. Entonces tenemos este conjunto de células, que cada puntico en la mitad pues es el núcleo, entonces nos vamos dando cuenta que cada una es una célula. Y por dentro, acá ven estos punticos más pequeños, se le denominan vesículas secretoras, que esas vesículas pues van a, por un proceso de exocitosis, van a empezar a liberar todo eso que se va a empezar a acumular acá en este conducto que va a dar al duodeno y ese va a ser el jugo pancreático. Y este conjunto de células se le denomina un acino y van a haber varios acinos que van a estar conformando esa parte del páncreas. Y listo. Ahora tenemos las glándulas salivales que como ya les dije van a secretar las enzimas a la boca, que van a tener enzimas que principalmente se van a encargar de la digestión del almidón. Y tenemos tres pares de glándulas salivales mayores que son las que se ven acá. Una parótida que es esta de arriba y dos abajo que son una es la sublingual y la otra es la submandibular. Listo. Ahora ya dejando de lado la parte de los órganos, vamos a hablar de la digestión química que tiene lugar.
Y para eso acá es donde me refería a que de pronto me voy a devolver un poquito a términos básicos, pero es muy importante que lo sepamos. Tenemos las biomoléculas, que son estas cuatro, que son de las más, que son las esenciales como orgánicamente hablando, son las esenciales y también para nosotros como humanos y como para todos los seres vivos, esas son las esenciales. Los glúcidos, que son los mismos carbohidratos, azúcar. Entonces recuerden que glúcidos y carbohidratos es lo mismo. Tenemos las proteínas, los lípidos, que son las grasas, los aceites, colesterol, y los ácidos nucleicos, que es el ADN y el ARN. Y bueno, ¿qué es importante de esto? Que los glúcidos están conformados de las moléculas pequeñas. ¿Cuáles son las moléculas pequeñas? La molécula base del glúcido es el monosacárido. Recuerden, mono hace referencia a uno, eso es muy importante. Y pues como de lógica para que lo recuerden, monosacárido. Entonces, un sacárido va a ser como esa base fundamental del glúcido. Pero todavía no es un glúcido, porque para un glúcido necesitamos varios. Entonces, cuando a un monosacárido se le une otro monosacárido, forman un disacárido. Y cuando ya más monosacáridos se empiezan a unir, van formando polisacáridos. Y ya cada polisacárido va a ser un glúcido diferente. Entonces tenemos almidón, lactosa, esos hacen parte de los glúcidos. Ahora tenemos las proteínas. ¿Cuál es la unidad base de las proteínas? Los aminoácidos. Los aminoácidos son la unidad base. Cuando yo voy uniendo aminoácido, un aminoácido luego otro aminoácido, forma un dipéptido. O aminoácidos también se le llaman péptidos. Entonces, cuando se empiezan a unir un aminoácido con otro aminoácido, forma un dipéptido. Cuando se empiezan a unir más y más y más, forma un polipéptido. Ahí ya cada polipéptido es distinto y es muy específico y forman distintas proteínas. Ahora, lípidos. Uno de los lípidos más importantes, y especialmente en este capítulo del libro, es el triglicérido. No es el único lípido, hay muchos lípidos, como les decía, digamos, otro lípido es el colesterol, pero acabo de hablar del triglicérido. El triglicérido, póngale cuidado al nombre, tri-3, lo compone tres ácidos grasos, tres moléculas de ácidos grasos y una molécula de glicerol. Entonces, si yo rompo un triglicérido, lo que va a tener es esto. O sea, esta es la base fundamental del triglicérido, que es un lípido. Y finalmente el ácido nucleico. Entonces tenemos la base fundamental, entre comillas, sería un nucleótido, porque el nucleótido es el fosfato, el grupo fosfato, la ribosa y la base nitrogenada. Pero el nucleócido también se puede seguir rompiendo, porque el nucleócido se hace referencia a la ribosa con la base nitrogenada, pero sin el fosfato. Entonces, si yo rompo un nucleótido, pues tengo un nucleócido. Y la unión de varios nucleótidos, uno tras uno, forma un polinucleótido, que ahí es cuando tenemos el ARN y el ADN. Listo, ahora ya pasamos a las enzimas, que van a ser las encargadas de la digestión química, de la que les está hablando. Entonces, para comenzar, tal cual la definición de las enzimas es la siguiente. Las enzimas son proteínas, que esto lo tienen que recordar mucho y es algo que a mi profesora le encantaba decir, que es, todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que todas las enzimas están hechas de, adivinaron, aminoácidos, como les decía. Eso nos va a ayudar también a otros capítulos, pero es muy importante. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Que estas enzimas van a acelerar procesos químicos, ya que tienen una función de catalizadoras biológicas. Las enzimas son catalizadoras biológicas. Y bueno, esto se ve porque disminuyen la energía de activación necesaria para los procesos en los que van a actuar. Entonces, por eso es que de pronto han oído que a las enzimas las llaman los trabajadores, las que destruyen, pues imagínenselo así como pequeños trabajadores. Y acá este cuadro se los hice un poco devolviéndonos a lo que les acabo de decir y para que entiendan cómo la relación. Entonces tenemos los glúcidos, que se componen de monosacáridos. Entonces, como les decía, en el tracto digestivo lo que queremos hacer es romper estas cuatro biomoléculas, romperlas y ponerlas en esta forma, en la forma más básica posible para que las podamos absorber. Entonces, si tenemos un glúcido, necesitamos romperlo en monosacárido para poderlo absorber. Y en este caso, tenemos acá arriba, tenemos las enzimas que se van a encargar de ese proceso de romper, porque las enzimas son muy específicas. Y otra cosa que es importante de las enzimas, que aparte de ser muy específicas, o sea, no actúan sobre cualquier sustancia que se les aparezca, no son muy específicas, también trabajan a una temperatura y pH óptimo. Entonces, ejemplo, si una enzima trabaja a 70 grados, si su temperatura óptima es de 70 grados Celsius, si yo la alejo mucho esa temperatura, bien sea aumentándola o disminuyéndola, se puede desnaturalizar, o sea, pierde su propiedad y ya no puedes trabajar más
y se daña, por decirlo así. Entonces, ya volviendo a lo que estaba diciendo, un ejemplo de enzimas que trabaja para catalizar, por así decir, los glúceos y sí, para el proceso de digestión es la milasa, como les decía. El ejemplo de de la enzima que se encarga de las proteínas es la proteasa. Hay muchas proteasas. De la enzima que se encarga de los lípidos es la lipasa y de los ácidos nucleicos es nucleasas. Pero hay muchas más enzimas, sino que estas son como ejemplos. ¿Y esto acá qué es? Es dónde ocurre. Dónde tiene lugar la milasa, como les decía, la milasa se secreta en la boca y también en el intestino delgado, como les decía, también está en el jugo pancreático y pues ahí va a estar encargándose de la digestión. Las proteasas, ¿dónde? ¿Dónde se secretan las proteasas? Recuerden, en el estómago principalmente, ahí donde se van a secretar a las principales proteasas para la digestión de las proteínas. La lipasa, ¿dónde? Como les decía también, se secreta en la bilis eh, y van a haber también lipasas en el intestino delgado que se van a encargar de romper las gotas lipídicas, como les decía. Y las nucleasas. ¿Dónde van a estar las nucleasas? También en el intestino delgado. ¿En dónde? En el jugo pancreático. O sea, en el jugo pancreático se encuentran las nucleasas y el jugo pancreático llega al duodeno, o sea, al intestino delgado. Y listo. En resumen de lo que les acabo de decir, es que se puede decir que en el intestino va a haber un jugo, principalmente en el duodeno. Va a haber un jugo. ¿Ese jugo de qué está hecho? Del jugo pancreático, de la bilis y enzimas que va a secretar la misma pared del intestino delgado. ¿Cómo cuáles son esas enzimas? Va a ser la maltasa, la lactasa, la sacarasa y exopeptiasas y dipeptiasas. Entonces, bueno, para que entiendan, la maltasa se va a encargar de digerir la maltosa en forma de glucosa. Entonces, para que lo recuerden, la maltosa es un disacario, entonces yo lo necesito romper. ¿Y cuál es la base de la maltasa? Perdón, de la maltosa, que es lo que necesitamos romper. La maltasa es la enzima, no se confundan. Todo lo que termina en asa es enzima. La maltasa lo que va a hacer es digerir la maltosa en forma de glucosa, porque la maltosa está hecha de glucosa. La lactasa. La lactasa pues se va a encargar de digerir la lactosa. La lactosa es un dipéptido, o sea, tiene dos monosacáridos. ¿Cuáles son esos dos monosacáridos? La galactosa y la glucosa. Y la sacarasa, por otra parte, pues va a ser la que va a digerir la sacarosa. Y la sacarosa también es un dipéptido. Perdón, qué pena. La sacarasa también es un disacárido. Ese disacárido está compuesto de glucosa y fructosa, que son los dos monosacáridos. Y finalmente tenemos las exopeptiasas y dipeptiasas, que como dice el nombre, pues se va a encargar de digerir los dipéptidos y necesitamos pues tener los aminoácidos así simples. Y bueno, por otra parte, pues también las exopeptiasas son las proteasas que van a digerir los péptidos, quitando los aminoácidos del terminal carboxilo o del terminal amino de solo una cadena hasta que quede un solo dipéptido. Esto se entiende más si ya tienen clara la estructura del aminoácido. Pero pues este capítulo no profundiza en eso, entonces, y supone que esto ya lo deberían tener un poco claro. Si no, trataré de hacer un video explicando eso. Ahora vamos a hablar de la estructura de la pared del intestino delgado para entender cómo se lleva a cabo esa absorción de los nutrientes. ¿Por qué necesitamos que estén en su forma base? El monosacario, el aminoácido, ¿por qué? Pues para eso primero tenemos que entender su estructura. Entonces, la pared del intestino delgado está compuesta por 4 capas. Y acá se puede ver una micrografía. Entonces tenemos la capa serosa, que es la más externa, la capa muscular, que la capa muscular tiene dos músculos, el músculo longitudinal y el músculo circular. En ese orden, el músculo longitudinal y circular. Tercero tenemos la capa submucosa y cuarto la mucosa. Entonces, la serosa es la más externa y la mucosa es la más interna. Y acá empiezan a relacionarla en esta imagen. ¿Cuál es la serosa? La serosa pues sería acá, que esta es la parte más externa. La capa muscular, la submucosa y la mucosa, que es estos pliegues en forma de dedos, que ya hablaré de ellos y tienen un nombre, pero por ahora para que vean cómo estos pliegues así en forma como de pelos, esa es la mucosa y es lo que va a tener el contacto directo con el bolo alimenticio. Y como les decía anteriormente, tenemos el peristaltismo. El peristaltismo también, aparte que ocurre en el esófago, ocurre acá en el intestino delgado. ¿Y qué es el peristaltismo? El peristaltismo se refiere
a las contracciones del músculo circular y longitudinal del intestino delgado que ayuda a desplazar el bolo alimenticio por el tracto a la vez que lo va mezclando o bueno, que ayuda a que se mezcle con las enzimas y los jugos que se van secretando. Sencillo. Entonces, ¿qué también es importante de este movimiento? Que es unidireccional, va solamente en un sentido. ¿Para qué? Para pues evitar que la comida se empiece a devolver. Entonces simplemente la va como jalando en una sola dirección hasta sacarla del cuerpo. Y pues acá como también como un poco de un dato extra es que, digamos, como es un movimiento unidireccional para vomitar, para inducir el vómito, pues no se utiliza el peristaltismo porque solamente va hacia un lado, sino que para vomitar, para inducir el vómito se utilizan los músculos abdominales. Es así es como se induce el vómito. Y listo. Acá les tengo estas imágenes que me parecen muy chévere que las relacionen. Y es que acá tenemos la imagen que les mostraba y empiecen a relacionarla con esta, que es un poco más amigable y que tiene más partes, digamos, no le pongan cuidado a usted del plexo, no, eso no nos interesa por ahora. Solamente empiecen a relacionar dónde se encontrarían estos pliegues en esta imagen. ¿Cuál es la capa serosa acá y cuál es la capa serosa acá? Empiecen ahí a compararlas. Y créanme que será de mucha ayuda. Ahora sí, ¿qué son esos pliegues raros? ¿Qué son esos pliegues en forma de dedo? Pues a esos pliegues se les llaman vellosidades. Entonces acá vemos que este palito es este palito de acá. Em, bueno, vamos a hablar de la función. Para qué están esas vellosidades? Esas vellosidades tienen la función de aumentar el área superficial del epitelio. O sea, de la pared del intestino delgado la aumenta. ¿Y por qué se hace eso? Para que tenga más contacto con el bolo alimenticio y para que se pueda absorber mucho más. ¿Sí? Entonces, en vez de tener una pared así superficial, aumenta en forma de estos pliegues para que haya mucho más contacto. ¿Y que va a permitir las vellosidades? Que va a absorber los monosacáridos, los aminoácidos, los ácidos grasos y glicerol, o bueno, monoglicerol, iones minerales y vitaminas. Es aquí donde se va a meter literal ya al capilar sanguíneo. Y veamos su estructura para entenderlo. Esta es la vellosidad. Esto por fuera son las células calciformes que van a secretar mucosidad y además vienen acá esta micrografía, tenemos acá como otros pelitos que rodean a las vellosidades. ¿Cómo creen que se llamarán esos pelitos? Pues se llaman microvellosidades. ¿Y cuál es su función? También aumentar el área superficial para que haya también mucho más contacto. Y acá es cuando ya va a empezar a pasarse del lumen del intestino delgado, que el lumen es como el espacio que hay en el órgano hueco, que es como si el interior, va a pasar del lumen al capilar sanguíneo y capilar linfático. Y aquí es cuando ya entra literalmente a nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que este proceso de pasarse es muy específico y un poco complejo para cada una de las proteínas, para cada una de las biomoléculas que pena. Entonces es muy específico para los monosacáridos, para los ácidos grasos, para el glicerol, para los aminoácidos, porque se llevan a cabo varios mecanismos de difusión. Entonces, como es un poco complejo, ya lo explicaré en otro video porque ese video creo que ya está siendo un poco largo. Entonces, espero que les haya servido muchísimo y si tienen alguna duda, con mucho gusto trataré de responderla.